A ver. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Muy buenas tardes con todos. Un fuerte abrazo a la distancia. Ya llegará el momento de que ese saludo sea efusivo y mejor presencialmente. Espero que todos estén bien de salud, en casa, en la familia, porque sin salud no hacemos nada. No se logra nada en esta vida, así que hay a cuidarse bastante, por favor. Hoy vamos con un temita extraordinario, tiempos actuales, clave en examen de admisión y para toda la vida. Así que ponemos la fecha primero, ya saben cómo trabajamos. Vamos acá. No lo dosifico esta vez la pizarra, no le pongo sus líneas, porque voy a necesitar espacio para algunos esquemas que son un poquito más grandes. Ya hijitos y hijitas, vamos acá. Fecha de hoy, 27/08 del 25. Tema de hoy, historia universal, lo máximo, según tu material, guerras mundiales, y el mundo en los siglos siglos 20, si mal no me equivoco, sí, 20 y 21, hasta nuestros días, y lo subrayamos: guerras mundiales y el mundo en los siglos 20 y 21. ¿Alguna consulta, hija, dice? Todo bien. Ah, ya, ok. Como escuché una voz, debe estar penando, ¿no? Bien, nos vamos a la primera pregunta de tu material. Mira lo que dice. 1, le pongo acá número arábigo. Dice, acá tengo mi copia para poder guiarme. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1919, aunque la guerra en realidad se desarrolló de 1914 a 1918, porque algunos autores colocan como final de la guerra 1919 por la firma del Tratado de Paz de Versalles entre los aliados del Entente Cordiale y Alemania, un tratado nocivo y lesivo para Alemania. Pregunta: cuando se desarrolla la Primera Guerra Mundial, originalmente llamado Gran Guerra, ¿quiénes gobernaban el Perú? ¿Quiénes gobernaban el Perú? Un segundito, dicen los chicos que se ven mal. Chicos, por favor, díganme si todos se ven mal, por favor. Si todos lo ven mal, por favor, escríbanme al chat. ¿Listo? Escríbanme al chat. Sí, se ve mal, dicen. ¿Me mandan foto? Mira, vamos a ver. Pixeleado.
de tecnología, tiene que venir. Sí, vino con esta ahorita. Wow. Ya, ok, voy a volver a salir. A ver, reinícialo. Reinícialo, a ver. A ver, chicos, se ve, ahora se ve bien, dice. ¿Ya está? Reiniciar nomás, reiniciar. Ya está, profe, listo. Listo, continuamos, hijos. Ahora sí, chicos, un segundito, regresen un rato. No te preocupes. Son cosas que pasan. En las mejores familias ocurren. Así es la tecnología, así sirve el humor. Con tal que se solucione a tiempo y de esa manera todo vaya viento en popa. Les decía a ustedes, les hacía una consulta, una pregunta con respecto a la primera pregunta de tu material. La Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, como originalmente se le llamó este hecho bélico, comprende de 1914 a 1919. Pregunta, ¿quiénes gobernaban el Perú en ese lapso? Si me lo dices por tu micrófono, mejor. ¿Quiénes gobernaban el Perú en ese momento? ¿Alguien? Que salga de tu cabecita, por favor. Te escucho. ¿Alguien? Sincronismo, historia comparativa. El Perú atravesaba el epílogo de la República Aristocrática, segundo civilismo, o también conocida por otros como segunda oligarquía. Estamos hablando de dos presidentes, el gobierno de dos presidentes. El primero de ellos, primer gobierno de Óscar Raimundo Benavides, y el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Segundo gobierno de José Pardo y Barreda. No lo olvides. Seguimos. Generó grandes trastornos en las distintas esferas de la realidad europea. Algunos de ellos nos impactó global. Algunos de ellos con impacto global. Entre las consecuencias políticas, dice políticas, de este proceso, se podrían mencionar cuáles. Yo voy a hacer, en general, cuáles fueron las causas principales, o mejor dicho, cuáles fueron las consecuencias principales de la Primera Guerra Mundial. Lo nombro. Observe, hijito, hijita. Vamos. Aquí. Pongo ahí asterisco. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Son varias, pero entre las principales podemos nombrar cuáles. Vamos, nombrémoslo. Por ejemplo, consecuencia social. Murieron aproximadamente 20 millones de personas. Esa es una consecuencia social. Segunda consecuencia, esta es una consecuencia política. Desaparecieron los imperios que hasta ese momento existían. Austrohúngaro,
austrohúngaro, turco-otomano, y ruso. ¿Sí? Sumado a ello desaparecieron dinastías, casas dinásticas, la Habsburgo austríaca, Hohenzollern alemán, Romanov, Rusia. ¿Qué olvides? Siguiente. Tras la disolución de estos imperios, nacen nuevas repúblicas, nuevos países. Surgieron, esta es otra consecuencia política, surgieron nuevos estados en Europa. Nuevos estados en Europa. ¿Cómo? Se separaron de Rusia. Nace Finlandia. Estados bálticos, ex rusos, Estonia, Letonia, Lituania, también se separa de Rusia, Polonia. Cuando se disuelve el Imperio Austrohúngaro, aparece Austria, Hungría, Yugoslavia. Checoslovaquia. Y Hungría. Ahí están. Esta es otra consecuencia política. Otra consecuencia. Emergen los Estados Unidos. Y no solo los Estados Unidos, sino también Japón, como un poder en la política internacional. En la política internacional. Como nuevas potencias mundiales. El presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos, propone crear la Sociedad de Naciones, la Sociedad
Sociedad de Naciones, que otros también llaman Liga de Naciones, para difundir, irradiar, prevalecer la paz mundial, que no sirvió de nada, porque quienes lo propugnan, quienes lo conforman, luego se van a separar de él, lo van a abandonar, porque son los que generan, lideran la Segunda Guerra Mundial. No lo olvides. Fracasó. Estas son las consecuencias, principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, ¿con qué alternativa te quedas? Analicemos. Dice la 1, disolución de los imperios alemán, ruso, austrohúngaro y otomano, verdadero. 2, creación de la Liga de Naciones en Ginebra, Suiza, verdadero. 3, los Estados Unidos proponen los 14 puntos de Wilson, verdadero. 4, la Unión Soviética emerge como superpotencia del bloque socialista. Esa no es consecuencia. Y eso no ocurre, por si acaso, no es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. 5, surgen nuevos países como Checoslovaquia y Yugoslavia, verdadero. Alternativa correcta, la E. 1, 2, 3 y 5 son verdaderas. Ya está. 2, a través de este programa, dirigida por el Estado soviético, se buscaba eliminar la propiedad privada y tomar el control de todos los medios de producción. Se inició con la colectivización masiva de las tierras agrícolas, sobre todo en las zonas cerealistas, Ucrania, estableciendo las granjas colectivas, koljos, y las granjas estatales, sovjos. Con todo lo expuesto, hacemos referencia a ¿qué? Una planificación económica que Joseph Stalin, cuando gobernó la Unión Soviética, puso en práctica para prever crisis económicas que con el tiempo los afectaran. Su nombre, planes quinquenales. Lo explico, observa. Aquí, pregunta 2. Por acá. 2. Hablemos pues, esquema, asterisco, planes quinquenales. Planes quinquenales. Vamos. Datos. Diseñado por Joseph Stalin, que tras la muerte de Lenin había tomado el mando dictatorialmente. 2, planificación para fortalecer la economía de la URSS, para contra futuras crisis económicas, que haya
se produzca. Siguiente, se dividió en 3 etapas, en 3 etapas. Profesor Madueño, ¿cuáles son ellas? Nombrémoslo. Guión. Primera etapa. ¿Cuál fue? Desarrollo agrícola. Desarrollo agrícola para abastecer de alimentos a su pueblo y la gente no muera de hambre. Segunda etapa. ¿En qué consistió? Desarrollo de la industria. De maquinaria pesada. De maquinaria pesada. ¿Qué quiere decir? Que la Unión Soviética entrará de lleno a la revolución industrial. Y la tercera etapa, para consolidarse en el poder, fortalecerse, acabar con sus adversarios y expandirse sin ningún inconveniente, desarrolla la industria armamentística. Desarrollo de la industria armamentística. Hijitos, hijitas, ¿por qué crees tú que cuando se produce el crack del 29, la caída de la bolsa de valores de Wall Street, New York, el jueves negro, el popular Black Tuesday, la Unión Soviética y todos los países de Europa Oriental que dependían económicamente de la URSS no se vinieron a pique, continuaron su marcha sin ningún inconveniente? Esta es tu respuesta, pues. Ahí está tu respuesta. Entonces, ¿con qué alternativa te quedas de la 2? La C, la implantación del primer plan quinquenal de Stalin. Ya está. Nos vamos a la 3. Analicemos esas 2 imágenes. El que está a la mano izquierda es Adolf Hitler, líder nazi. Y a la mano derecha, Benito Mussolini, líder fascista. Vamos a conocer. Bacán lo vamos a hacer, ¿eh? Pon bastante atención. Hijito, hijita, un ratito, por favor. A ver. Listo, vamos acá. Esta pregunta hace referencia ¿a qué? A los regímenes o gobiernos totalitarios. Mira lo que dice la pregunta. Un elemento característico del fascismo fue el recordatorio constante de los agravios sufridos por sus naciones tras la Primera Guerra Mundial, dando a las masas explicaciones simplistas a problemas nacionales de gran complejidad para cimentar sus discursos y propuestas de corte autoritario y chauvinista, que es el nacionalismo exagerado.
Del análisis de las imágenes, podríamos mencionar que Hitler hace referencia a qué, mientras que Mussolini enfatiza qué. Vamos a conocer acerca de ellos primerito. La cuestión no es marcar por marcar el material, sino saber el por qué. No te olvides. Pregunta 3, lo pongo por acá. Pregunta número 3. Esta pregunta, este puntito, hace referencia a qué? A regímenes totalitarios. Regímenes totalitarios. Y recuerda que estos regímenes o gobiernos totalitarios aparecen en una época, en un periodo llamado entreguerras. Es decir, cronológicamente abarca finales de la Primera Guerra Mundial, 1919, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939. 20 años. Primera mitad del siglo XX pasado, a la vuelta de la esquina. Vamos acá. Estos regímenes totalitarios son dos. Sí, hay más, pero esta pregunta se refiere a dos. Vamos acá. 1, 2. 1, 2. ¿Ya? El primero de ellos, ¿cuál es? El fascismo. Ese C. Profesor Madueño, ¿por qué pronuncia usted fascismo si dice fascismo? No, es que la C en italiano se pronuncia como che, por eso fascismo. A ver, ¿qué características tuvo el fascismo? Vamos, características principales. Lo pongo por acá. Check. El fascismo aparece en Italia en 1921. 1921. A través de un partido político llamado Partido Nacionalista Fascista. Iniciales PNF, Partido Nacionalista Fascista. Ya está. Como no me alcanza acá abajo, lo hago a este lado. Allá, ¿cuál es su símbolo? Su iconografía. De ahí viene su nombre, fascistole, fascista. El fascistole tiene forma de hacha de gran envergadura, usado por la legión romana como arma ofensiva en combate ante sus adversarios. El fascistole representa el poder. 1922, por acá. ¿Qué pasó ese año en Italia? 1922. Se produce una huelga general. Huelga general. ¿Sí? El pueblo se levanta contra el mal gobierno del monarca italiano Víctor Manuel III, donde se harán presentes
los camisas negras, camisas, entre comillas, negras. ¿Y quiénes conformaban las camisas negras? Una organización paramilitar del PNF, Partido Nacional Fascista, realizaron la así llamado, entre comillas, marcha sobre Roma. Marcha sobre Roma, capital de Italia, acabando con los huelguistas, que se habían rebelado contra Víctor Manuel III y tomando el poder tomando el poder. Luego de este hecho que ocurrió, luego, ¿quién lideraba los camisas negras y acabó con los huelguistas rebeldes? La mano derecha de Víctor Manuel III, Benito Mussolini. Luego, Mussolini es elegido primer ministro. Y te cuento algo, prácticamente Benito Mussolini era quien gobernaba Italia. En la práctica, mira acá, era el jefe de Estado. Era el jefe de Estado. Ahí lo tienes. ¿Qué cargo adopta Mussolini? Y así era llamado en italiano, Duce. Se escribe Duce. Ya sabes que la C en italiano es Che, por eso Duce. ¿Qué significa Duce en italiano? Jefe, líder, caudillo. No lo olvides. Y así nace en Alemania, al igual, tomando como ejemplo el fascismo italiano, nace en Alemania el nazismo. Hablemos del nazismo. Para acá. Nazismo, que no es otra cosa más que el fascismo en Alemania. Otro gobierno, régimen totalitario. Veamos características del nazismo para que nunca te olvides. ¿Dónde aparece? Alemania.
1920, vamos acá, 1920, es un partido político. ¿Cuál es su nombre real? Partido, mira. Partido Nacional Socialista. Nacional Socialista. ¿Qué quiere decir? Que originalmente los nazis eran socialistas. Obrero, alemán, más conocido por sus siglas, nazi. ¿Cuál es su símbolo, su iconografía? La esvástica. Líneas que se entrecruzan, forman una cruz, que sus extremos están doblados tanto hacia abajo como hacia arriba. No lo olvides. ¿Qué otra característica más? 1923. Lo pongo por acá. No me alcanza hacia abajo. Lo pongo por acá. 1923. ¿Qué pasó ese año en Alemania? Por si acaso, Adolf Hitler no era alemán, él era austríaco. Mucho cuidado. En 1923 se produce el llamado putsch. El llamado putsch de Múnich. Putsch de Múnich, que es el intento fallido de golpe de Estado. De golpe de Estado. ¿De quiénes? Los nazis, al mando de Hitler, al gobierno de Vichy, un gobierno de carácter socialista creado después de la Primera Guerra Mundial. Fue capturado los líderes golpistas, entre ellos Hitler, encerrado en la cárcel por el lapso de 5 años, donde escribirá su bestseller titulado en alemán Mein Kampf, en castellano Mi lucha. Ese es el que viene a continuación. 1925. ¿Qué pasó? Se publicó Mi lucha, entre comillas, para resaltarlo. Bueno, su verdadero nombre en alemán es Mein Kampf, castellanizado Mi lucha. Contiene los principios, contiene los principios ideológicos escrito por Hitler, en prisión.
que luego aplicará cuando tome el poder absoluto de Alemania. A ver, ¿cuáles son esos principios del nazismo? Que está en la obra Mein Kampf o Mi Lucha. Nombrémoslo abajo. ¿Cuáles son ellos? Al ojo. Antisemitismo. Es decir, repudio a la raza judía, la xenofobia que provocará el holocausto judío. Aproximadamente entre 6 a 8 millones de judíos muertos, ejecutados en los campos de concentración nazi. Superioridad racial. Superioridad racial, que la raza aria es el pivot, el eje del mundo. ¿Qué más? Rechazo del tratado de Versalles, nocivo y lesivo para Alemania. Anticomunismo, búsqueda del espacio vital, búsqueda del espacio vital, es decir, que Alemania amplíe su territorio, su dominio a países vecinos de Europa. Y pangermanismo, pangermanismo, pan es grande, germanos alemanes, que Alemania se convierta una vez más en imperio. Ahí lo tienes. 1929. ¿Qué pasó ese año? 1929. Vamos acá. Luego del crack ¿qué significa crack en inglés? Crisis, decadencia, caos. Luego del crack del 29, la caída de la bolsa de valores de Wall Street, New York, Black Tuesday, Jueves Negro, las ideas de Hitler, tuvieron acogida y popularidad entre los alemanes. Claro. ¿Por qué, profesor Madueño? Muy simple. Alemania atravesaba una crisis total. Pobreza, miseria, hambruna. El pueblo vivía en inanición. Después del fracaso de la Primera Guerra Mundial. Y el tratado nocivo, lesivo de Versalles, que hacía mella a ese país. Y recuerda que cuando un país está en crisis, aparecen los mesías o salvadores
con alternativas de solución para sacarlos del hoyo en la cual se encuentran. No lo olvides. Siguiente hecho. En 1933, en 1933, ¿qué pasó, profesor Madueño? Hitler tiene el poder absoluto, tiene el poder absoluto de que en Alemania, ¿cuál es el cargo que adopta en adelante? Similar al Duce en Italia con Benito Mussolini. Cargo. ¿Cuál es? Profesor Madueño. Se hizo llamar Führer. Con diéresis en la U. En alemán se pronuncia Führer. ¿Qué significa Führer? Lo que induce en italiano, jefe, líder, caudillo. Completito, ¿eh? Completito, para que lo aprendan bien. ¿Con qué alternativa te quedas? Al ojo. La A, pues, la firma de la paz de Versalles por los socialdemócratas, las escasas compensaciones territoriales tras la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Pregunta 4, mire ese mapita. ¿Qué dice? Los países presentados en el siguiente mapa estuvieron afectados por la dominación colonial, pero fue una conferencia de pueblos afroasiáticos convocados en 1955, donde adquirieron por primera vez un lugar preeminente en la política internacional. En las resoluciones finales, los asistentes expresaron claramente su voluntad de neutrales y alejarse la política de bloques de la Guerra Fría, exponiendo todo un programa de reivindicaciones, rechazo al colonialismo, condena a la discriminación racial y exigiendo el desarme nuclear. Con todo ello, se hace claramente referente a qué hecho. Ello se refiere a la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conocerlo. Pregunta, ¿le podría preguntar si Hitler llegó por golpe de Estado o por elecciones? Llega por elecciones. A diferencia de Benito Mussolini, que lo hace por golpe de Estado. Hitler lo hace por elecciones, por el poder de convencimiento que tuvo en la población alemana, que lo apoyó en su mayoría su propuesta. Ahí está tu respuesta. ¿Está bien, hija? Confírmame. ¿Entendidos, entendidas? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Y nos vamos al siguiente acontecimiento. Vamos a ver un ratito. Siguiente acontecimiento. La descolonización. A ver, vamos a ver. Lo voy a hacer en este espacio, ¿ya? Pregunta número 4. Lo pongo por acá. 4. Arábigo. Asterisco.
Descolonización. Descolonización. Hablemos de él. Características principales. Características principales. Ponemos ahí, check, con un amarillito intenso. Proceso emancipatorio. De países asiáticos y africanos, porque recuerden ustedes que los asiáticos y africanos eran dominio europeo, ocurrido producto del gran imperialismo. Siguiente. Se desarrolla post o después. Yo le pongo post Segunda Guerra Mundial. Post Segunda Guerra Mundial. O después de la Segunda Guerra Mundial. Promovida. ¿Quiénes promueven la descolonización de Asia y África? Buena pregunta. Promovida por la ONU, creado después de la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora existe, la Organización de Naciones Unidas, así como Estados Unidos y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tú me dirás, uy, profesor, qué buena gente, estas potencias mundiales, filántropos, practicaban el amor al prójimo. Fuera de acá. Amor al chicharrón y no al chancho. Lucha de intereses. Recuerda que estamos en plena Guerra Fría. ¿Y por qué promueven la descolonización estas potencias mundiales? Para que los países asiáticos y africanos sean anexados a su dominio, el neocolonialismo, y de esa manera sus ideas, sus intereses, sus doctrinas se irradien por el mundo. Esta es tu respuesta. La pregunta es, profesor Magaño, ¿y por qué se produce la descolonización? ¿Cuáles fueron las causas o factores que lo provocaron, lo generaron? Buena pregunta. Vamos acá. A la mano derecha. Vamos a la mano derecha. Le pongo una flechita bien notoria y lo pintamos por dentro para darle vida, belleza. Ponemos ahí, hijo, hija, ¿cuáles son esas causas? Para que nunca te olvides. Eso te va a preguntar San Marcos. Vamos. Causas. Entre ellas podemos mencionar cuáles. Vamos con la primera. El primer factor.
debilitamiento, check, debilitamiento de las potencias coloniales, de las potencias coloniales tras las guerras mundiales, tras las guerras por acá mundiales. Claro, Europa ya no era la misma después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa en África y Asia? Se forman movimientos nacionalistas, movimientos nacionalistas, que luchaban por su independencia, unificación de países, acabar con el yugo que lo colonizaba. Por ejemplo, en la India, desde 1885, contra el yugo inglés, y Argelia en África, desde 1954. Ahí lo tienes. ¿Y cuál es la otra causa, factor de la descolonización? Check por acá. Interés de Estados Unidos, lo que mencioné hace poco. Interés de Estados Unidos y de la URSS en plena Guerra Fría, y de la URSS por extender su influencia, por extender su influencia. Ahí lo tienes, hijo, hija. ¿Sí? Profesor Magaño. ¿Y cómo logran su independencia? A través de un tratado. A través de un tratado llamado Bandung en Indonesia, el archipiélago más grande que tiene Asia y el mundo. 2. La mayoría de ellos serán países no alienados, neutrales. No son ni capitalistas norteamericanos, pro-estadounidense, ni comunistas socialistas pro-soviéticos. Se mantienen neutrales. Uno de los líderes de la descolonización de los países no alienados será Nasser, presidente de Egipto. El primer país asiático que logra su independencia será la India, con Nehru, que se convierte en presidente de la India, y el gran Mahatma Gandhi, con su política de paz y la desobediencia a las órdenes de los ingleses. Y en África Negra, el primer país que logra su independencia, su descolonización, será Ghana, Ghana. Sabido ello, ¿con qué alternativa te quedas? La conferencia de Bandung y la conformación del movimiento de países no alienados. Se acabó. Pregunta 5. Complete el texto. Fue un conjunto de medidas dirigidas para democratizar el régimen soviético, otorgando la libertad a los medios de prensa y para promover la transparencia
informativa, permitiendo las críticas al gobierno soviético. Además de ello, se ordenó la liberación de los presos políticos de oposición. El objetivo político de esta reforma era ejercer presión sobre el ala conservadora del PQS, Partido Comunista de la Unión Soviética, y que se oponía a cambios dentro del régimen. Esa es una reforma ¿de quién? Del último presidente socialista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Ya murió. Que Dios lo tenga en su gloria. Vamos con esa reforma. Ponga atención. Ponga atención. Te explico. Te explico. Vamos acá. Forma parte de la Guerra Fría y prácticamente las finales de la Unión Soviética y su desintegración. Observa, lo hago acá abajito. Pregunta número 5. Asterisco, esquemita. Ponemos ahí reformas de Gorbachev. Reformas de Gorbachev. El gran Mikhail Gorbachev. Él hizo todo lo posible por mantener a la Unión Soviética. Hizo todos los medios posibles. Lamentablemente no pudo. Y la Unión Soviética se disolvió. Voy a hablarte de las reformas en su totalidad. No solo lo que te pide esta pregunta de tu material, para que lo aprendan bien. Objetivo. Primero, ¿cuál fue el objetivo? Primero, ¿cuál fue el objetivo? Sacar a la URSS. Sacar a la URSS de la crisis. De la crisis. Ese fue su objetivo. Medidas. ¿Cuáles son las medidas que toma, que hace? Son dos. La primera es una reforma económica llamada perestroika. Uno, arábigo, perestroika. Vamos, ¿en qué consiste la perestroika? Es una reforma que estableció Gorbachev, una economía neoliberal. Es decir, una economía con influencia capitalista norteamericana, donde propulsaba privatizaciones, flexibilidad laboral, no control monetario, no control monetario, ni de precios
coma, ni de precios. Ahí está. Esa es perestroika. Y la otra reforma, ¿cuál es? Lo que te pide tu material. 2. Glasnost. 2 en arábigo. Glasnost. Glasnost. ¿Y qué es el glasnost? ¿En qué consiste? Completemos. Libertad de prensa. Ay, se rompió. Libertad de prensa. Libertad de prensa, crítica, y respeto a los derechos humanos, y respeto a los derechos humanos. Nunca existía en la Unión Soviética hasta ese momento. No había. Era un gobierno dictatorial que amordazaba a sus detractores. Los desaparecía. Pero no sirvió de nada porque la Unión Soviética se vino a pique. Estimados estudiantes, ahora sí, basado en ese principio, ¿con qué alternativa te quedas? Al toque nomás, dice la 5. Allá, ¿qué alternativa es la 5? Vamos a ver nuestro material. La respuesta es glasnost, nomenclatura. La B. Nos vamos a la 6. Espero que me alcancen ese espacio que me queda. Vamos a la 6. Dice la pregunta 6. Esta pregunta es bacana. La siguiente imagen, mire ese mapita, representa las 5 bases de misiles soviéticos construidas en Cuba, en las regiones de San Cristóbal, Guanayay, Zacua, La Grande, Remedios y Santa Clara. Todo eso está en Cuba, la isla más grande que tiene Centroamérica caribeña. Además del área de alcance de un posible ataque con misiles balísticos intercontinentales, la tensión internacional generado por este suceso fue enorme, debido a que este acontecimiento hace referencia a un hecho llamado crisis de los misiles en Cuba. Observa, 6 por acá, 6 acontecimiento, crisis de los misiles en Cuba. Veamos características principales. Cronología. ¿Cuándo ocurrió? Hijo e hija. Cronología.
¿Cuándo ocurrió? Octubre, si la memoria no me falla, de 1962. Lugar, como lo mencioné arribita, Cuba. Cuba. Países comprometidos. Países comprometidos. Cuba, al ojo. Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gobernantes. Gobernantes. ¿Quiénes gobernaban cada uno de esos países comprometidos en este hecho? A ver, Cuba, ya murió ya. Fidel Castro. Estados Unidos, John F. Kennedy. John F. Kennedy. La Unión Soviética, Nikita Khrushchev, que había reemplazado tras la muerte a Joseph Stalin. Y Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev. Ahí está. Desarrollo. Esto te va a preguntar San Marcos. Desarrollo. ¿En qué consistió este hecho? Enfrentamiento directo. Enfrentamiento directo. Ojo, directo, no indirecto. Ya no era fría, sino caliente, hirviente. Enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Sí, profesor Madueño, sí. ¿Y cómo ocurre ese hecho? Nikita Khrushchev, presidente de la Unión Soviética en ese momento, estamos hablando en plena Guerra Fría, decide levantar en Cuba rampas para colocar en él misiles, ojivas, cabeza nuclear, apuntando a Estados Unidos para desaparecerlo del mapa. Recuerda que Cuba está muy cerca de Estados Unidos, no más de 100 kilómetros, si la memoria no me falla. Y a oídos de John F. Kennedy, llega esta fatídica noticia. ¿Saben lo que le dicen los asesores a Kennedy? Que invada Cuba de inmediato. Si Kennedy lo hacía, sálvese quien pueda, era un enfrentamiento directo contra la Unión Soviética. ¿Y quién salía apoyando a la Unión Soviética? Su más grande aliado, China Popular. Pero Kennedy fue cauto, un hombre muy inteligente, muy sensato, muy diplomático. Así que decidió conversar con su homólogo Nikita Khrushchev
para dar solución a través del diálogo, la paz, la razón y el entendimiento sobre esta crisis. Se encuentra con Nikita Khrushchev y le pide que por favor deje de construir rampas amenazando a su país con devastarlo. ¿Sabe lo que le responde Nikita Khrushchev? Le dice: perfecto, gringuito, lo voy a hacer, no te preocupes, pero con una condición. ¿Cuál? Retírame tus misiles cabeza nuclear que están apuntando a mi país en tus dos países satélites, Italia y Turquía, que yo haré lo mismo. John F. Kennedy no sabía dónde poner su cara. No sabía cómo la Unión Soviética se había enterado de lo que estaba haciendo. Así que se comprometió a hacerlo y lo realizó. De igual manera lo hace Nikita Khrushchev. A partir de ese momento en adelante, hubieron conversaciones entre estas dos superpotencias para limar asperezas, para acabar con el armamentismo nuclear y para que vuelva la paz en todo el mundo. ¿Sabes qué nombre lleva este hecho? Se le conoce como la convivencia pacífica. La convivencia pacífica. La convivencia pacífica. Es decir, la Guerra Fría iba a terminar muchas décadas atrás. Pero lamentablemente, enemigos de la paz mundial, tanto en la Unión Soviética como Estados Unidos, acabaron con este proyecto, que querían mantener el enfrentamiento para obtener finalmente lo que tanto anhelaban: la supremacía del planeta. Recuerda que Nikita Khrushchev, la PQS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, sus adversarios lo sacaron del poder. Y a John F. Kennedy complotaron contra él, asesinándolo. Así que nunca lo olvides y llévalo contigo. Basado en ese principio, allá, y terminado la crisis de los misiles, la pregunta es: ¿y qué pasó con Cuba? Estados Unidos tomó medidas drásticas contra Cuba, llevando a cabo bloqueo económico. Así que ya lo sabes. ¿Con qué alternativa te quedas entonces? La pregunta 6. Ahí la respuesta es la D. Permitían extender la presencia militar soviética sobre un área de tradicional influencia estadounidense, el Caribe. La D. Un gran favor, mi querida tutora, si por tiempo lo explico, si no es mucha molestia. A ver, consúltale a los muchachos, a las señoritas, si me ayudan de esa manera. ¿Sí? ¿No hay problema? Chicos, si el profe puede explicar, sí dice. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Todo bien? Doctor. Gracias, hijito. Bien. Gracias por su apoyo. O sea que el tiempo es bien cortito, pizarra falta, pero gracias por su apoyo. Un gran abrazo a la distancia. Mira, dice la pregunta 7. Mira tu material, lo vamos explicando. La Segunda Guerra Mundial, 1939 hasta 1945, pregunta: cuando el resto del mundo atravesaba la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasaba en Perú? A ver, sincronismo, historia comparativa, hijos e hijas. Te escucho, te leo. ¿Alguien? ¿El oncenio? Segunda Guerra Mundial, en el Perú se producía el oncenio. Mucho cuidado. No. Que salga de tu cabecita sin plagiar. Por favor. Ya estamos cerca de un examen y tiene que ser exitoso. ¿Alguien? Benavides. No, muy lejos ya. Muy lejos. A ver, te explico.
Te explico. La Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo entre 1939 hasta 1945. En el Perú, entre esos años, retornaba la democracia, llamado Primavera Democrática, y tenemos dos presidentes. La mayor parte de la guerra se desarrolla cuando era presidente del Perú por primera vez Manuel Prado Ugarteche. Primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Y el segundo presidente será José Luis Bustamante y Rivero. José Luis Bustamante y Rivero. ¿Me entendieron, hijitos, hijitas? ¿Estamos bien? Perfecto. No te olvides. Ahora, sigo. Fue el evento más catastrófico de la historia por el saldo, ojo, ¿cuánto fue el saldo de muertos? La mayoría de ellos gente inocente en la Primera Guerra Mundial. Comparemos, 20 millones, ¿recuerdas? La Segunda Guerra Mundial tendrá un saldo de 50 millones de muertos, la mayoría inocentes. Sigo. La incalculable destrucción material y los millones de desplazados durante el conflicto. Sobre las causas que desencadenaron el conflicto, indique las afirmaciones correctas. ¿Qué causas provocaron la Segunda Guerra Mundial? ¿Verdadero o falso? 1. La expansión de la URSS y del socialismo sobre Europa Occidental. No. La escasa intervención de la ONU en la sanción de países agresores. No. La ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. 3. El expansionismo japonés sobre el lejano oriente y el Pacífico. Verdadero. 4. La política alemana de búsqueda de espacio vital sobre Europa de Oriente. Verdadero. 5. El expansionismo de la Italia del fascismo sobre el expansionismo de Italia fascista sobre Etiopía y Albania. Verdadero. Alternativa la A. 3, 4 y 5 están correctas. 8. Durante la Segunda Guerra Mundial se desplegaron nuevas tácticas militares llamado Blitzkrieg, guerra relámpago, alemán. Se estrenó nuevo armamento y se dieron grandes pasos a operaciones militares. Con respecto a estas últimas, relacione la correlación correcta. Vamos a relacionar. Sea León, lobo de mar, lo aplicó la Alemania nazi para invadir Inglaterra. Defendido Inglaterra por Winston Churchill, que prometió a su pueblo sangre, sudor y lágrimas. ¿Con qué está relacionado la A? Con el 1, pues. La invasión alemana a Gran Bretaña en su primera fase implica con ataque aéreo sobre la isla. La B, Barbarroja, está ligado ¿con qué? Con la 3, invasión alemana sobre la URSS en búsqueda de las zonas petroleras del Cáucaso. Overlord, el día D, el desembarco de Normandía, liderado por Estados Unidos y los aliados en el norte de Francia, ocupado por nazis. ¿Está ligado con qué? Con la 2, desembarco aliado en Normandía, norte de Francia. Y Falgen es la 4, invasión alemana sobre Francia, atravesando el paso de las Ardenas.
La respuesta es la C. La C. Pregunta 9. Quiero que miren ese dibujo. Miren ese dibujo. Es un meme de la época. ¿A quién observas ahí? ¿Quiénes son como esposos? Como si se hubieran casado y está en su primera noche de miel, noche de bodas. Hitler y Joseph Stalin. Aquí viene lo bueno. La siguiente caricatura de Clifford Berryman se presentó en The Washington Star 1939. Lleva por título Wonder One Log Ta Weneimon Will Last. ¿Cuánto tiempo va a durar la luna de miel? Representa el llamado matrimonio entre Adolf Hitler y Joseph Stalin, en referencia a un famoso suceso previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Este evento no ocurrió en 1939. ¿Cuál es? El pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, llamado también Ribbentrop-Molotov, la E, y que por lo bajo acordaron apoderarse y dividirse Polonia. No lo olvides. Pregunta 10. Tras la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo, se inició un nuevo periodo de tensiones internacionales denominado la Guerra Fría. Entre 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991. Ojo, ¿qué es la Guerra Fría? Es un conflicto indirecto entre el capitalismo estadounidense y el comunismo socialista de la Unión Soviética por el dominio del planeta. ¿Se enfrentaron en qué? Ideologías, política, económica, social, cultural, científico, deportivo, militar, etcétera, etcétera. Bien, sin embargo, el conflicto dejó grandes cambios para el nuevo orden político. En construcción, indique cuáles serían estas consecuencias. ¿Verdadero o falso? 1. Se desarrollan los juicios de Nuremberg y Tokio contra los crímenes de lesa humanidad. ¿Verdadero? 2. La decadencia de las metrópolis europeas y la descolonización de África y el lejano oriente. ¿Verdadero? 3. La creación de la Sociedad Liga de Naciones con sede en Ginebra, Suiza, para evitar futuros conflictos internacionales. Mentira. Ya no existía. Fue creado este organismo después de la Primera Guerra Mundial, pero fracasó. 4. La división de Alemania en 4 zonas de ocupación de la península de Corea en 2 estados. Verdadero. Alternativa la D. 1, 2 y 4 son correctas. Ya está. Pregunta 11. ¿Qué, profesor Madueño? Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, fue dividido en 4 zonas de ocupación, ¿sí? ¿Quiénes lo ocuparon? Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, la pobre Alemania van a tomar una gran represalia, una gran venganza contra ellos. Alemania va a ser dividida en 2. Y ahí no queda todo. No te olvides que Estados Unidos había aplicado en los inicios de la Guerra Fría su famoso Plan Marshall. Dizque para ayudar económicamente en la reconstrucción material y económica de los países de Europa Occidental, destruidos
a causa de la Segunda Guerra Mundial. Y desde la Primera Guerra Mundial, que no podían restaurarse. Luego, ¿qué hace Estados Unidos? Le pide a estos países, le haga la devolución del préstamo, incluidos los intereses. No tenían plata, entre ellos Inglaterra y Francia. Así que el gobierno norteamericano le dice a Inglaterra y Francia, muy bien, te voy a condonar parte de la deuda, pero con una condición. ¿Cuál? Entrégame tu zona de ocupación alemana. ¿Lo tomas o lo dejas? Francia e Inglaterra tuvieron que entregarle a Estados Unidos. Y prácticamente Estados Unidos se apoderó de toda Alemania occidental, creándose la Alemania Federal Occidental con su capital, la ciudad de Bonn, y la Alemania Oriental Comunista Soviética con su capital, la ciudad de Berlín. Y no contentos con ello, se van a dividir Berlín, levantándose el famoso muro de la vergüenza, el muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría. Nunca lo olvides y llévalo contigo. Siguiente. Pregunta 11. Quiero que mires esa imagen. Mira esa imagen de los tres grandes en una de las reuniones que forma parte de la Segunda Guerra Mundial y que para muchos entendidos allí se encuentra el origen de la Guerra Fría. Aquí tenemos a la mano izquierda al canciller o primer ministro inglés Winston Churchill, que nos habló de la cortina de hierro, la división de Europa en Occidente y Oriente, capitalista comunista. El que está al medio es el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el que está a la derecha, presidente soviético, Joseph Stalin. Ahora sí, papayita. A continuación, una fotografía histórica vinculada al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Sobre la misma, indiquen los enunciados correctos. 1. La fotografía corresponde a la conferencia de Potsdam. ¿Al final de la guerra? No. 2. ¿Representa la conferencia de Yalta o la de los tres grandes? Sí. 3. ¿Los protagonistas del evento fueron Stalin, Churchill y Truman? No. No es Truman aún. Es Franklin Delano Roosevelt. 4. ¿El evento anuncia el final del conflicto bélico y el inicio de la Guerra Fría? Sí. La respuesta es la B. 2 y 4 son correctas. Se acabó. Pregunta 12. La Guerra Fría, 1945 a 1991, fue el enfrentamiento entre los dos grandes potencias, superpotencias, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Indiquen cuáles serían las principales características de este conflicto, de la Guerra Fría. Características. 1. La intensa carrera armamentística, marcado por el equilibrio del terror verdadero. 2. El antagonismo ideológico, pugna entre el capitalismo y el socialismo verdadero. 3. Conflictos bélicos indirectos por la expansión del área de influencia verdadero. 4. La formación de bloques militares en distintas regiones del mundo verdadero. Todas son correctas. Se acabó. 13. La Guerra Fría dividió a Europa a través de la cortina de hierro, que así lo llamó Churchill, en una región capitalista en Occidente y otra socialista en Oriente, e incluyó una serie de sucesos desarrollados a lo largo de 5 décadas,
determina el valor de verdad o falsedad con respecto a los eventos relativos a la Guerra Fría. A ver, ¿verdadero o falso? 1. ¿Su primer conflicto bélico fue la Guerra Civil Griega? Sí. Otros también lo consideran la Guerra de Corea, 1950-1953. 2. La doctrina Truman se aplicó por primera vez en Turquía y Grecia. Sí. 3. La división de Alemania y la construcción del muro de la vergüenza, el muro de Berlín. Verdadero. 4. La independencia de la India promovida por Mahatma Gandhi. Falso. 5. La desintegración de la República Federal de Yugoslavia. Eso es la década del 90. Nada tiene que ver. La Unión Soviética ya había desaparecido y la Guerra Fría había terminado. Falso. Alternativa correcta, la B. La B. Penúltima 14. La primera fase de la Guerra Fría estuvo marcada por la formación de dos bloques antagónicos a través de la aplicación de diversos programas económico, político, internacional y bloques de apoyo militar promovidas por las superpotencias. En ese sentido, relacionemos ambas columnas. A ver, Plan Marshall, ¿qué fue? 4. Programa económico para la reconstrucción de Europa Occidental, con el propósito de Estados Unidos de supeditar a estos países para que lo apoyen a combatir la expansión socialista. OTAN, que hasta ahora existe, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderado por Estados Unidos, fuerza militar que tendría que detener el expansionismo socialista en Europa. Ahí la OTAN se relaciona con el 2, bloque militar integrado por Estados Unidos, Canadá y los países de Europa Occidental. La doctrina Truman, con la 3, política internacional de contención del socialismo, basada en la asistencia económica y militar para fortalecer la democracia. Y la Comecon, con el 1, Consejo de Ayuda Económica Mutua, promovida por la URSS en apoyo de Europa Oriental. Alternativa correcta, la D. La D, la D. Y 15, cerramos con broche de oro, hijos, hijas, esperando que la clase de hoy haya sido de tu agrado, hayas aprendido y reforzado conocimiento. Y Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles para seguir reforzando historia universal y que tu examen pronto sea todo un éxito. Pregunta 15. Después de la derrota de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, fue una derrota fatídica debido al lanzamiento de 2 bombas atómicas ordenada por Harry Truman, presidente de Estados Unidos. Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Nagasaki, 9 de agosto de 1945. El norte de la península de Corea fue ocupado por las tropas rusas y el sur por los estadounidenses. A pesar de los acuerdos internacionales, ni las dos superpotencias ni la ONU consiguieron la unificación de las Coreas, derivando en un conflicto bélico entre los años 1950 y 1953. Indique los posibles factores para el estallido del conflicto. ¿Qué, profesor Magueño? La península de Corea hasta ahora no se ha reunificado. No se ha unificado. Solamente se ha firmado un armisticio, una tregua. Si ellos quieren pueden retomar la guerra. Y es una zona álgida.
A ver, verdadero o falso. 1. El Estado surcoreano no se presentó a elecciones generales por temor de perder ante el norte comunista. Sí. 2. La presión de los Estados Unidos por contener el avance del socialismo, siguiendo la línea de la doctrina Truman. Verdadero. 3. La pretensión de la URSS por anexar una nueva zona de influencia tras el triunfo de la Revolución China. Verdadero. Todas son correctas. 1, 2 y 3. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por haberme acompañado en la clase de hoy. Espero que te haya agradado, reforzado conocimiento.